oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo es emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su brazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Buenas noches. Feliz de estar contigo otra vez, como cada semana lo hacemos para poder platicar de cosas desconocidas que en primera instancia parece que no son relevantes, pero ya que las conoces más a fondo, son demasiado perturbadoras. Oye, tengo muy buenas noticias para el podcast. Fíjate que con el tema que tocamos la semana pasada, que fue los narcos satánicos, un buen tema que sinceramente me perturbó muchísimo por lo real que es, ¿no? Eso, como lo habíamos comentado la vez pasada, rompe la realidad y la ficción, sí, ¿no? Claro. Entonces es bastante peculiar contar este tipo de historias, pero que es el programa que ha sido más escuchado ahorita en Spotify, en nuestra cuenta de Spotify, y curiosamente nos trajo un poquito de público argentino, así que así que estuvo muy bien. Fue una buena historia que pues nos da un poquito más de espacio para que más personas nos escuchen, ¿no? Mira, qué bueno, amigos argentinos, un saludo y un abrazo muy fuerte a los Ches. A los Ches, a los campeones del mundo. Exactamente, día. Messi, por siempre. Oye, Ricardo, hoy te traigo un tema bastante peculiar, un tema que personalmente en la infancia me causó mucha intriga por lo misterioso que es y a veces por las pruebas que hay por internet. El día de hoy te voy a contar pues un poquito de criptozoología. Ahorita vamos a definir qué es la criptozoología como tal, pero nos vamos a enfocar en los monstruos marinos. Es un tema que, si te soy sincero, cuando tenía mi Windows XP entraba a esta aplicación que se llama Me Encanta, algo así. No era mi enciclopedia. No. Me encanta. Me encanta, mi corazón. Me encanta, de esta aplicación, de este programa, y curiosamente salían mitos y leyendas, y entre ellos pues vamos a hablar de lo que te voy a contar el día de hoy. Oh, no manches, y ahí no venía tan redactado, o sea, sí tenía como tantito, pero no estaba tan disperso, ¿no? Como que, no, mejor dicho, tan descrito. No había una descripción completa, total. Sí, solamente cuántas imágenes, estaba muy limitado en información, pero hoy con el paso de los años, yo creo que pues podemos complementar todo lo que se leyó en ese momento. Pues para empezar, Ricardo, tenemos que preguntarnos ¿qué es la criptozoología? La criptozoología es una disciplina que se ocupa del estudio científico de animales que se consideran extintos, mitológicos o presuntamente ocultos. Estos seres a menudo aparecen en antiguas historias folclóricas de diferentes culturas alrededor del mundo. La criptozoología también se dedica a la búsqueda de posibles ejemplares de estas criaturas, aunque su existencia no haya sido plenamente aceptada por la comunidad científica. De hecho, por muchas personas, la criptozoología no es tomada como una ciencia, sino como una pseudociencia, ya que, como te lo dije, se ocupan al estudio de animales que se consideran extintos, mitológicos o presuntamente ocultos. Por lo tanto, como no hay una prueba verídica, una prueba que realmente sea física al menos, pues por eso se considera como una pseudociencia. En esta ocasión, la criptozoología proviene del griego antiguo y se compone de 3 partes. Criptos, que significa oculto, zoos, que significa animal, y logos, que significa estudio, o sea, estudio de los animales ocultos. Ok, perfecto. Por lo tanto, la criptozoología se refiere al estudio de los animales ocultos.
Estos seres, conocidos como críptidos, son criaturas de las que solo tenemos indicios y cuya existencia aún no ha sido completamente incorporada al conocimiento científico. En muchos casos, los críptidos son considerados parte del conocimiento popular, pero no han sido aceptados por entidades materialmente existentes por la comunidad científica. Un ejemplo claro es, ¿cómo sabes de la existencia de Pie Grande si no tienes una prueba física o tangible de que existe Pie Grande? Y justamente es el que tenía en la cabeza ahorita. Sí, es como que el más popular, sí, ¿no? Es el más conocido, ¿no? Más Porque conocido. aparte, hay hasta películas, cuentos, historias. Igual de animales marinos hay varios, pero se me vino luego a la cabeza Pie Grande porque ha sido como el que más sonado, ¿no? A lo mejor por la cultura anglosajona. Yo creo que sí, más por esta onda popular del pánico satánico en los 90s, 2000, Ándale. donde había muchísimos videos de supuestos avistamientos de este ser. Entonces yo creo que en cuestión de la criptozoología, en la era popular, fue el que puso a estos seres nuevamente en el radar, ¿no? Ajá, igual como acá fue el chupacabras, ¿no? Acá en México. Un ejemplo. De hecho, una alerta de spoiler de una vez. Este tema de criptozoología lo vamos a convertir en una serie. O sea, vamos a hablar ahorita de seres marinos, pero también vamos a hablar de seres terrestres, seres voladores, o sea, que traen y pues tienen historias bastante interesantes, ¿no? Desde el origen hasta la teoría. Vale, vamos a darle. Continuando con el tema de la criptozoología, y la definición de esta, algunos creen que los críptidos existen más allá de las leyendas y las ideas mitológicas, otorgándoles de un estatus ontológico material fuera del lenguaje y los símbolos. Sin embargo, la falta de aceptación científica se atribuye a supuestas limitaciones en los métodos de investigación utilizados. En resumen, la criptozoología es un campo fascinante que explora lo desconocido y despierta la curiosidad sobre las posibles criaturas que aún podrán estar ocultas en nuestro mundo. Para confirmar el tema de hoy, vamos a hablar sobre monstruos del mar. Estos críptidos que son desconocidos para nosotros, pero tal vez que por algo existen estas leyendas, ¿no? Vale. Para definir los monstruos del mar son las criaturas desconocidas por la ciencia que, como su nombre lo indica, viven en el mar, océanos o corrientes marinas. Generalmente, estos seres son de grandes dimensiones y de diferentes formas. Vamos a empezar con una de las criaturas más populares o unas de las que incentivó este tipo de mitos y leyendas, que es la serpiente marina. No. Vamos a conocer un poquito de su historia. No es tan extensa como uno pensaría, ni tan misteriosa, pero sí puso las bases para los monstruos que se vienen más adelante. Este colosal monstruo marino ha sido avistado y temido por marineros desde los siglos XVI hasta el siglo XVII. Una de las primeras menciones se encuentra en History of the Northern Peoples, escrito por Olaus Magnus en el año de 1555. Ya solo con el año sabemos cómo es que data este mito, ¿no? Sí, claro. Donde se ilustra una criatura marina de dimensiones titánicas, envolviendo a un indefenso hombre en sus fauces poderosas. Sin embargo, el relato más impactante proviene del año de 1848, cuando una tripulación navegaba hacia Santa Elena, en el sur del Atlántico. Fue entonces cuando se toparon con la presencia imponente de una serpiente marina, cuyas dimensiones desafiaban toda lógica. Sus testimonios narran del encuentro con una bestia que desafiaba las leyes de la naturaleza, un ser que infundía terror en los corazones más valientes. Pero la realidad es aún más sorprendente. La existencia de la serpiente marina, conocida científicamente como Hydropis melanocephalus, está respaldada por la evidencia. Podríamos decirlo que al principio, ante la falta de pruebas o de investigación, era un rumor, un mito, una leyenda, más un mito que una leyenda, ¿no? Pero con el paso del tiempo se comprobó una existencia, un ser similar. Es como los monstruos marinos, los del fondo del mar, ¿no? Que muchos de estos los conocemos, ¿no? Exacto. Pero de algún modo algunos han llegado a salir más allá de su hábitat y Sí, hay avistamientos. Un claro ejemplo es este evento desafortunado en Japón cuando fue el tsunami. Sí. Que hubo bastantes seres marinos que salieron a plena tierra, obviamente obligados. Pero gracias a ese trágico incidente, pudimos darnos cuenta que no solamente está lo que pensábamos,
Sí, no, lo que ¿no? explican es que nada más tenemos como que un 10, 20% de conocimiento. Creo que del menos, mundo marino. Creo que es como el 7, 5%, más o menos, ¿no? O sea, sí es muy reducido. Yo me acuerdo, ahorita que tocas ese tema, sí. que justamente posterior al terremoto en Japón, me tocó ir a un viaje a Acapulco, y pues en las playas de Acapulco nunca hay animales cerca de las costas. Claro. Y nos tocó ver medusas. Varias medusas, bebés. Ajá. Y hasta uno de mis familiares que fue en ese viaje agarró una así. Terminó con la mano hinchada por baboso, pero por no decir otra cosa, sí, ¿no? Sí. Eso es para otra historia. Pero, o sea, eso sí te das cuenta que... Y eso fue nada más en la orilla, ¿no? Perdón por la pausa. Pero te das cuenta que ese avistamiento te produjo otros, pero más cerca del lecho marino, ¿no? De las profundidades del mar, de mar abierto. Entonces, yo, si no mal recuerdo, posterior a ese, no sé, como un mes después, salió un documental en el que explicaron que varios de estos animales que desconocemos y que son rarísimos a nuestra vista, claro, salieron varios y los encontraron y los empezaron a analizar, a estudiar, y algunos, ves que los tomaron foto y tú las ves y son irreales, es como si sacado de la mente de alguien de una película de terror. Una fantasía, ¿vale? Sí, un libro de Julio Verne, casi. Ándale, así, de ese mismo tamaño, ¿no? Entonces yo creo que es el mismo caso similar, retomando lo de la serpiente marina, ¿no? Que, pues al ser un ser desconocido visualmente, pues no lo familiarizas hasta que lo empiezan a descubrir, a estudiar, y empiezas a conocer su forma de atacar, ¿no? Claro, y más que los marineros no estaban acostumbrados a ver este tipo de animales, y sumamos que en una era que no estaba tan contaminado el mundo, había animales que fácilmente podían salir a relucir a niveles del mar que hoy en día ni siquiera se pueden aparecer. Continuando con el tema de la serpiente marina, como te dije, pues sí hay sí tiene una base sólida científica, ya te dije el nombre que tiene de hecho. Sin embargo, dista mucho de las exageraciones de las leyendas, porque obviamente como humanos creo que tendemos a exagerar nuestras historias. Aunque formidable de su propio derecho, esta criatura no alcanza las dimensiones colosales descritas en los relatos de antaño. Es cierto que su presencia en las aguas es un recordatorio de la majestuosidad y el misterio del océano, pero no tiene el tamaño suficiente para amenazar barcos enteros o engullir a tripulaciones enteras. Pues que sabes que podría haber sido que vieron el cuerpo de un niño. No creo, fíjate que el tema de la serpiente marina, tal vez por el tema de las sombras, el tema del mar, se puede difuminar mucho el tamaño. Sí, se distorsiona. Son muchas cosas. Es importante señalar que aunque las anacondas son criaturas impresionantes en su hábitat natural, porque también se dio la teoría que podía ser una anaconda, pero pues aquí se corta esa teoría, ya que pues las anacondas su hábitat natural es la selva. No, y aparte hay muy pocas serpientes que son de agua. Exacto, y no tiene cabida en las profundidades del océano, de hecho no podría sobrevivir. Sí, su territorio se limita a las densas selvas de Brasil y Bolivia y otros países sudamericanos. La idea de una anaconda en alta mar parece pertenecer más al reino de la fantasía que a la realidad tangible del mundo natural. Continuando con este tipo de historias, te voy a pasar con el segundo, que es una de las más sonadas, igual por marineros, que es el Kraken. Eso está interesante. Igual que el tema anterior, el Kraken, más adelante lo vas a escuchar. Tiene sus bases científicas, pero en un principio, al ser un animal desconocido, obviamente las leyendas se dispararon hasta provocarlo como un ser mitológico. Okay. El Kraken es una criatura legendaria que ha capturado la imaginación de marineros y escritores durante siglos. Las profundidades entre Noruega e Islandia albergan un secreto ancestral, un monstruo cuyo nombre, Kraken, evoca terror y misterio. Derivado de la palabra escandinava krake, que sugiere una criatura deformada y monstruosa, su leyenda se ha entrelazado con los relatos de los marineros desde tiempos inmemoriales. En el History of the Northern Peoples de Olaus Magnus, datado desde 1555 igual, se encontró el primer indicio visual de este coloso marino, una ilustración de una serpiente marina envolviendo un hombre indefenso entre sus mandíbulas formidables. Sin embargo, el mito del Kraken adquirió nueva relevancia en la era moderna gracias a los relatos de viajeros audaces. Francesco Negri, en su crónica de viaje de 1700, ofreció una descripción detallada del monstruo marino, inquietante en su precisión. Años más tarde, Hans Egede, misionero y explorador de origen danés-noruego, aportó nuevas perspectivas sobre el Kraken,
equiparándolo con otras bestias del océano en sus relatos en el año de 1734. Sin embargo, la primera descripción detallada de esta criatura legendaria se atribuye comúnmente al obispo noruego Pontoppidan en el año de 1753. En sus escritos, el kraken se presenta como un pulpo gigantesco, capaz de hundir barcos enteros con su fuerza descomunal. Los pescadores noruegos, según Pontoppidan, vivían en el temor constante de atrapar sus presas sobre el kraken, un presagio ominoso de tragedia inminente. Pero el enigma del kraken ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentado por los avistamientos enigmáticos y relatos maravillosos. Desde finales del siglo XVIII, las representaciones del kraken han variado, retratando a la criatura como un pulpo gigantesco y monstruoso, pero también como una entidad que se asemeja a las ballenas en su comportamiento y apariencia. Como dato curioso, como dato adicional, cómo es que se empezó a creer que el kraken era real, es porque entre estos mares, entre Noruega e Islandia, las erupciones volcánicas submarinas en la región de Islandia, pues han alimentado más la narrativa del kraken, con sus aguas burbujeantes y la aparición ocasional de nuevos islotes, creando una atmósfera de peligro y misterio. Entonces, por ejemplo, en algún momento, cuando estaban las aguas burbujeantes, uno pensaba que era una criatura gigante. Sí, claro. Pero realmente no, era actividad volcánica. Oye, pero está interesante en ese aspecto, pero los nórdicos tienen tantas cosas que en su mitología que están muy cabrones, o sea. Sí, desde sus leyendas semidiosas hasta leyendas terrenales y acuáticas está plasmado de seres increíbles y misteriosos. Sí, exacto, y es lo que te voy a decir, o sea, digo, yo no tengo nada contra Noruega ni Finlandia, pero sí tienen como que estas historias enigmáticas que te atrapan en cualquier momento, que han hecho películas de todo tipo. Pero me suena un poco lo del kraken más como una advertencia de que no se metan al mar. O sea, a mí me suena más a eso, no sé. Como aquí te decían, no salgas porque te va a robar el señor de la bolsa negra, así. O sea, eso a mí me suena, personalmente. Más adelante, bueno, a continuación, esa idea no era como una historia o una leyenda para causar terror. Simplemente eran avistamientos en los que ellos no tenían alguna idea clara de qué era. ¿Por qué? Porque en el año de 1802, cuando el francés Pierre Denis de Montfort, especialista en moluscos, ofreció una nueva perspectiva sobre el kraken en su obra Historia Natural General y Particular de los Moluscos, Montfort no solo corroboró los avistamientos del kraken por parte de marineros noruegos, sino que también habló de encuentros con un pulpo colosal, aún más grande que el kraken, que atacó navíos en las costas de Angola. Okay. Pero, Pierre Denis de Montfort creo que abusó de su confianza porque empezó a relatar cosas que ya no iban con la narrativa. O sea, demasiado fantástico. Sí, pero que más adelante tal vez pues contribuyeron a la... ¿cómo decirlo? A los avistamientos de estos seres, pero o sea, ya como seres reales. No, ¿pero a alimentar la historia o a que se siguieran frecuentando los avistamientos? No, primero digamos que su confianza hizo que hablara de más. Okay. Pero esos avistamientos que tuvo, más adelante sí tuvieron efecto porque, ahorita te lo voy a contar. Montfort luego se atrevió, te digo, a hacer más afirmaciones. Él propuso que 10 barcos de guerras británicos, incluyendo el navío de línea Ville de París, que misteriosamente desaparecieron una noche en el año de 1782, fueron atacados y hundidos por pulpos gigantes. Okay. Desafortunadamente para Montfort, los británicos fueron hundidos por un huracán cerca de la costa de la isla de Terranova, tal y como se supo a través del relato de los supervivientes de la Ville de París. Gracias a esto, la carrera de Pierre Denis de Montfort nunca se recobró y lamentablemente murió hambriento y pobre en París alrededor del año de 1820. Ok. Eso es a lo que vamos, que empezó a hacer ya, empezó a confirmar avistamientos o ya hechos. Y como hasta conocer la ubicación, ¿no? Exacto, qué camino tiene que ser. Cuando realmente no tenía ninguna base. Entonces, esta parte de los navíos de la línea Ville de París, de cuando fueron... cuando un huracán los cortó en la isla de Terranova, y que ellos sí tenían esa experiencia y que había pruebas de que nada más había sido un huracán, pues ya toda la credibilidad a Pierre de Montfort se acabó.
en ese momento. Sin embargo, aunque la existencia del calamar gigante no se confirmó, hasta el año de 1857, o sea, ponle que unos 37 años después de que este francés falleciera, los estudios de Montfort siguen siendo un testimonio de la persistencia de las leyendas marinas y la fascinación por las profundidades inexploradas del océano. O sea que, indirectamente, a pesar de que, pues, exageró todas sus historias, ayudó en cierto punto a que más adelante se confirmara no la existencia del kraken, más bien del pulpo gigante, del calamar gigante, perdón. Ah, claro, que son muy distintos, ¿no? Yo creo exacto, que entonces simplemente fue eso, fue un calamar gigante del que no se tenía pues un registro, y hasta 1857 que tuvo, pues gracias a Montfort, pues sí se pudo confirmar que eran pues calamares gigantes, pero desafortunadamente le exageró las cosas. Entonces, qué triste historia terminar con esta parte, ¿no? Oye, pero yo me acuerdo que el kraken lo había interpretado tanto como con pulpos como con calamares gigantes, si no mal recuerdo. Sí, pero a pesar de todas las historias, créeme que el kraken ha tenido diferentes imágenes a lo largo de los años. Pero referente a esto ha tenido imágenes como si fuera un cangrejo gigante, como si fuera una combinación de un pulpo, de un cangrejo, de una ballena, por los comportamientos. Entonces, que suele tener, ¿no? Se supone. Entonces ya hasta los 1800 fue cuando ya la imagen se empezó a popularizar, la que hoy tenemos coloquialmente. La del pulpo, ¿no? La del pulpo, pero pues el calamar gigante fue el que ganó. El que ganó, el real. Ok. Bueno, Ricardo, para continuar con los monstruos marinos referente a la criptozoología, voy a terminar con este tercero, que es uno de los más famosos, pero aún así uno de los más misteriosos de estos tres, y yo creo que de todos los que tenemos en el catálogo. Te voy a hablar de El Monstruo del Lago Ness. ¿Has escuchado de El Monstruo del Lago Ness, Ricardo? Sí, claro, desde niño lo vengo escuchando. Ha sido de las historias más fascinantes que he podido encontrar. ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿O cuál es la historia base que tú tienes sobre este monstruo, vaya? Fueron unos documentales de National Geographic. La neta estaban muy interesantes. Ya después de ahí empecé a ver algunas películas que tratan del lago Ness. Son viejísimas. O sea, estamos hablando de los años 60, 70. Okay. Y es muy interesante, muy atrapante esta historia. Realmente ya no me acuerdo de dónde era la ubicación del monstruo del lago Ness, pero Estados Unidos la hizo muy famosa por las películas y se me hace perturbador porque te lo describen como un ser totalmente agresivo, abominable, que detesta cualquier cosa que se le cruce, que no te puedes asomar porque en cualquier momento se te aparece. Y si no mal recuerdo, no sé, no recuerdo si fue en los 2000 o en los 2010 que sacaron otra película, o no creo si fue serie, y te hablaba justamente de Lago Ness, y es atrapante. Para mí es atrapante porque sí te genera como una cosquilla, ¿no? Te estoy hablando que cuando tenía yo que unos 13 años llegué a ir a alguna laguna de por aquí cerca, y luego se te viene a la mente la imagen de esas historias, ¿no? De las películas, de cómo te lo cuentan. Pues hoy te voy a refrescar un poquito la memoria sobre la historia del monstruo del lago Ness, porque hay muchas cosas en esta historia: mentiras, milagros, traiciones y misterios, principalmente misterios. Es una novela, tal cual. Indudablemente, entre las leyendas de criaturas misteriosas, el monstruo del lago Ness destaca como la más célebre. Su leyenda se remonta a 1500 años atrás, envolviendo las aguas oscuras del mítico lago escocés en un manto de misterio y especulación. Según se cuenta, el primer avistamiento registrado se atribuye a un santo llamado Columba. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta intrigante historia, es esencial compartir algunos datos clave para comprender plenamente su contexto. El lago Ness, ubicado en el norte de Escocia, es una maravilla natural de Europa. Con una longitud de 43 kilómetros y una anchura de aproximadamente 1,5 kilómetros, sus aguas profundas alcanzan hasta los 270 metros de profundidad. Pero la oscuridad imperante de estas profundidades es tal que incluso un buzo profesional equipado con una potente lámpara apenas logra vislumbrar más allá de los 2 metros. Ok. Ahí viene también el misterio. Las corrientes son formidables
y surcarlas en una embarcación puede resultar extremadamente peligroso. Demasiadas vidas se han perdido en sus aguas sin que jamás se recuperaran sus cuerpos. Con esta información en mente, volvamos a la experiencia del santo Columba, que incluso se relata en su biografía oficial. Columba, un ferviente hombre religioso, arribó a Escocia con la firme determinación de convertir a los escoceses al cristianismo. Logró su cometido, ganándose así el reconocimiento como el santo patrón de la región. Columba se encontraba a la orilla del lago Ness, observando a un hombre nadando con aparente normalidad. De repente, de las profundidades del lago, emergió un ser monstruoso con la clara intención de atacarlo. El nadador se esforzaba por alejarse de la criatura, pero sus intentos parecían ser en vano, ya que el monstruo se aproximaba rápidamente. En ese momento, escucha lo que te voy a decir, el santo Columba extendió su mano y le ordenó al ser que se retirara, y para sorpresa de todos, la bestia obedeció, salvando así la vida del nadador. ¿Qué? Sí, tal cual, o sea, al parecer... poder psíquico el güey. Pues al parecer sí, pero... te digo, así es como comienza esta historia. Milagro. Un milagro del Señor. Aunque se considera que este evento es auténtico, obviamente, ya lo escuchaste, surgen dudas. Especialmente porque al mismo santo se le atribuye otro acto milagroso: haber derrotado a un hombre salvaje con el poder de su voz. Sí, claro, no. Sí, estamos hablando de un charlatán en cierto punto, historias muy fantásticas. Vamos a lo mismo, la gente tiende a que las historias que narra, exagerarlas. Entonces, y es su biografía oficial, ¿eh? O sea, y él mismo lo describió así. Sí, es parte con el de su poder de mi diario. voz pude controlar a alguien. Exacto, sí, es tal cual, es su historia, vaya. O sea, por más que pueda ser muy persuasivo, no puedes controlar a alguien así. O sea, imagínate, si a una bestia, como lo está describiendo, dice que la controló nomás con la mano, o sea, no, perdón por la expresión, pero que no mame. Lamentablemente ese tipo de historias abundan, entonces cuando eres una de las personas más... Cuando eres el santo patrón de la región, puedes tomar ciertas libertades. Hay ciertas cosas que en la historia, con el paso del tiempo, obviamente tendemos a dudar de ellas, ¿no? Porque no es 100% oficial. Sin embargo, el incidente del monstruo fue detalladamente relatado por Columba en su diario. Pero lo que lo toma un poco realista ya a estos momentos es que en ese mismo manuscrito de su diario, el santo también cuenta cómo en el año del 565 asistió al funeral de un hombre que había sido atacado y muerto por una criatura marina mientras nadaba. Entonces, creo que ahí se le da un poquito de credibilidad a la historia. Creo que es lo único que podemos tomar en serio. Que fue a un funeral y que vio que pues el cadáver sí tenía el mordisco de una criatura grande. Pero... no sé, o sea, si también no conoces a fondo, y más en esos años, cómo era el hábitat. No, pero muchas cosas, pues ¿no? Por las historias y por las leyendas, creo que como impacta, y eso es lo que genera, pues no sé si más morbosidad, o genera un poquito más de conectividad entre esto, y hace que se quede pues para siempre, y hace que el mito pues se nutra aún más. Exactamente, es como una cápsula de entre verdad y mentira, ¿no? Pero alimentada por una y otra. Claro, y de hecho, pues, digamos que este fue el primer avistamiento del monstruo del lago Ness. La pregunta es, ¿hubo más? ¿Qué otros testigos tenemos sobre esta historia? Pues verás. No obstante, el primer informe formal sobre el monstruo del lago Ness data del año del 1868. El periódico Inverness Courier publicó un artículo que mencionaba la presencia de una criatura extraña habitando en el lago. Su identidad era incierta. Si se trataba de un pez gigante u otro ser desconocido. Así fue como se inició el enigma. Pero, en el año de 1880, se documentó otro avistamiento, esta vez por parte de un buzo experimentado de nombre Duncan MacDonald. Fue contratado para explorar los restos de un barco hundido en la parte occidental del lago. Después de unos minutos sumergido, MacDonald emergió repentinamente del agua, visiblemente aterrado, asegurando haber visto una criatura con aspecto de anfibio en las profundidades.
En el año de 1930, el diario Northern Chronicle informó sobre el avistamiento de 2 pescadores que presenciaron la presencia de una criatura gigantesca, la cual provocó un considerable remolino cerca de Tor Point. 3 años después, en mayo de 1933, se dio uno de los casos más famosos del monstruo del lago y obviamente el que lo catapultó ya un poquito a nivel internacional. Okay. La pareja McKay decidió hacer una parada en el lago Ness en busca de tranquilidad, aunque en ese momento el monstruo no tenía la fama adquirida que tendría más tarde. John McKay y su esposa viajaban por la carretera recién construida en 1933, cuando divisaron un revuelo en el lago, pensando inicialmente que se trataba de una disputa entre patos. Al detenerse cerca, notaron una estela en forma de V dejada por algo de gran tamaño. De repente, 2 protuberancias se asomaron, luego contemplaron como una criatura gigantesca se sumergía por completo. Después de este acontecimiento, los avistamientos del monstruo, o ya en ese momento mejor conocido como Nessie, como cariñosamente ya se le conoce en la actualidad, se volvieron más frecuentes y detallados. Incluso periodistas de Inglaterra viajaban al lago para indagar sobre la misteriosa criatura. A los 3 meses del informe del matrimonio McKay, surgió otro testigo llamado A.H. Palmer, cuya descripción difiere considerablemente de la de los McKay. Un año más tarde, en 1934, tras estos avistamientos, un reportero local llamado Alex Campbell compartió lo siguiente en el periódico en el que trabajaba. He sido testigo y puedo afirmar que la criatura es real. Su cuello es largo y delgado, su cabeza en proporción al cuerpo es pequeña. Tiene una apariencia similar a la de una serpiente, pero con una joroba. Estimo que su longitud es de casi 9 metros. ¡A la madre! Durante ese mismo año, otro individuo afirmó haber avistado al monstruo del lago, no en las aguas, sino en la carretera misma por la que viajaba la pareja McKay. Arthur Runt, el recién llegado testigo, relató mientras que conducía su motocicleta, divisó a lo lejos una figura de enormes proporciones, con las mismas características descritas anteriormente. Runt giró en dirección opuesta y se alejó a toda velocidad. Todo sucedió durante la oscuridad de la noche. Muchas de estas historias pueden sonar un tanto exageradas, principalmente después de que el matrimonio McKay haya confirmado que había una figura gigantesca y obviamente pues ya se hace famosa y empieza la ola de historias que yo lo vi, que sé que es real. Entonces ya se empieza a plasmar como que una imagen de colectividad sobre el monstruo, ¿no? Ya vas agregando una cosa y la figura final ya se está formando, ¿no? Sí, como una creepypasta. Tal cual. Ajá. Era la creepypasta de aquellos sí, años, lo que ¿no? Era el de boca en boca. Primero la pareja Runt que dice, no, es que yo vi una estela en forma de V del agua y luego vi un movimiento, pues ya tienes, es la cola. Después viene Alex Campbell, que te dice, que es el reportero local, no, yo sí la vi, al parecer sus proporciones son diferentes, tiene una cabeza muy larga, el cuerpo muy grande, jorobas, y ya vas formando una imagen con todo lo que estas historias te proporcionan, ¿no? Y obviamente pues la historia, este mito, ya va haciéndose famoso internacionalmente y obviamente pues más gente va y alimenta aún más la historia. Como si no fuera suficiente, con todas estas historias que van añadiendo pues un poquito, ¿no? de más características al ser. En ese mismo año hubo una historia más protagonizada por un médico inglés llamado Kenneth Wilson, quien supuestamente se encontraba de turista en el lago Ness. Recuerda ese nombre, Kenneth Wilson, porque más adelante va a ser muy importante. A diferencia de los casos anteriores, de ese incidente existe la primera supuesta prueba de Nessie. Una fotografía tomada el 19 de abril del año de 1934. Una fotografía bastante buena para ser real, porque sí, la foto es un fraude. De hecho, para los que estén en YouTube, les vamos a mostrar la foto. Creo que es la más popular que se conoce de este monstruo. Pero obviamente esta historia tiene, pues, algo bastante interesante que contar, porque la historia es la siguiente. El periódico Daily Mail, que contrató al experimentado cazador Marmaduke Watterell para buscar al enigmático monstruo del lago Ness. Aunque Marmaduke aceptó el encargo con entusiasmo, pronto se convirtió en objeto de burla por parte del propio periódico, que lo retrató como un ingenuo al negar la existencia de la criatura. O sea, lo tacharon Todavía. de charlatán por decir que no existió. Necesitaban al parecer que leyeran más el periódico, entonces contrató a alguien para que desmintiera, pero el Daily Mail dijo, no, yo voy a publicar que es falso. Solamente una traición, tal cual.
Con la intención de vengarse, Marmaduke trazó un plan astuto. Convocó a su yerno Chris Spurling, diestro en la escultura, a su hijo Ian Marmaduke, responsable de adquirir los materiales para confeccionar al monstruo, y a Maurice Chambers, un agente de seguros encargado de contactar a Kenneth Wilson, el médico que supuestamente fue de vacaciones a Lago Ness. O sea, todo un montaje. Sí, el chivo expiatorio. La colaboración dio sus frutos y las imágenes resultaron impactantes. Se presentaba una aparente prueba irrefutable de la existencia del monstruo, y aunque algunos críticos cuestionaron su autenticidad, la mayoría de los investigadores la consideraron verídica. Sin embargo, el silencio que siguió fue prolongado, 60 años en total. Fue el 12 de marzo de 1994 cuando Chris Spurling, yerno de Marmaduke, en su lecho de muerte, finalmente confesó toda la verdad. O sea, explicó cómo se montó, Sí, cómo se hizo esa historia es ya en su lecho de muerte, ya va a morir. Estos 60 años les estuvimos mintiendo. La foto la montamos nosotros. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente, la gente se lo creyó. Por 60 años. Por 60 años, imagínate. O sea, mantener una mentira 60 años. Ese cabrón yo le contaba cualquier chisme y sabe que lo iba a guardar. Imagínate, pero tenerlo y darle tanta publicidad a todo esto. A estas alturas, Ricardo, te preguntarás, hoy estaremos un poquito desmotivados. ¿El monstruo es real? ¿Habrá pruebas reales de este monstruo? Pues verás, para la década de los 60, la leyenda del monstruo del Lago Ness era conocida en todo el mundo. Varias personas llegaron a Escocia con el claro objetivo de encontrarlo y captarlo, ya sea en película o fotografía. De estos cazadores de Nessie, uno de los más reconocidos fue Tim Tinsdale, que pasó horas vigilando la superficie del lago. Este fotógrafo estuvo a punto de rendirse, pero al final obtuvo lo que esperaba: captar en video lo que podría ser el mitológico ser. Las tomas, desgraciadamente, no son muy claras, y no se aprecia lo que podría ser el monstruo, sino sus jorobas y la estela que dejaba al pasar, la misma que vieron los Mackay. Como dato curioso, el material fue entregado en 1965 a la Real Fuerza Aérea de la Gran Bretaña. Fue revisado por expertos en fotografía y el resultado fue sorprendente. De hecho, en un principio era secreto. Las conclusiones a las que llegaron fueron que se trataba de un ser vivo, de al menos 30 metros de largo. Pero también hubo gente que no estuvo de acuerdo con este resultado, pues los extractores de esta filmación opinaban que podía tratarse de una lancha motor. Pero la prueba de Nessie, la primera que, al parecer, sí es oficial, fue tomada en el año de 1965 por Tim Tinsdale. Hace más de casi 60 años. Imagínate. Entonces, así fue como se obtuvo la primera prueba de este monstruo marino de Nessie. Pero la pregunta es, ¿a partir de este acontecimiento hubo más pruebas? Pues sí, pero son reales, entre comillas, ya que al inicio de la historia del monstruo del lago Ness, como se los conté a todos, se especificó que las aguas de este lago son demasiado oscuras. Por lo tanto, es demasiado complicado ver algo a la mínima profundidad. Lo anterior se confirmó en el año de 1970, ya que un grupo de investigadores encabezados por el abogado Robert Rines realizaron varias fotografías acuáticas donde presuntamente lograron capturar la aleta del monstruo. Por desgracia, esta evidencia es falsa, pues las imágenes fueron recortadas. Oh. Entonces, montadas. Sí, tal cual. Solamente le puso más carnita al asador sobre este tema cuando no hay. La pregunta a esta altura es, ¿este monstruo, pues, existe? Ajá. De acuerdo con lo anterior, las pruebas que respaldan la existencia del monstruo del lago Ness parecen ser nulas, ya que la mayoría resultan ser fraudulentas. No obstante, esta situación, que también se presenta en otros fenómenos como los ovnis y lo sobrenatural, no necesariamente descarta su veracidad. Es importante tener en cuenta que la presencia de impostores y contenido falsificado relacionado con este monstruo no invalida su posible existencia. Vale la pena señalar que desde 1868 hasta la actualidad se han registrado miles de avistamientos que, aunque carecen de respaldo gráfico, no deben ser pasados por alto. La única prueba real que se tiene es el video de Tim Tinsdale. Se dice que era un hombre sensato que renunció a su carrera como ingeniero aeronáutico para buscar la verdad sobre lo que filmó en el lago Ness, que sigue siendo el mejor metraje jamás tomado de Nessie. Sin embargo, otros lagos en Escocia tuvieron fenómenos similares, en particular Loch Morar,
el lago más profundo. El lago Ness también es profundo, más profundo que el Mar del Norte. Hubo un tiempo en que estos lagos estaban vinculados al océano. Entonces, lo que sea que haya en ellos puede haber muerto ahora, pero sus relaciones aún pueden existir en los océanos. Ok, o sea, no se puede descartar la idea de que haya venido del mar. Exacto. Se compartieron y se quedaron en dos ubicaciones, ¿no? Así es. O en otra. O en otra, entonces, ese es el monstruo del lago Ness. No sabemos de su existencia fielmente, pero sabemos que hay algo en las profundidades del mar. A lo mejor lo que sería chido sería que buscar una expedición para recorrer todo el fondo marino, ¿no? Exacto, pero recordemos, por ejemplo, que este tipo de lagos sí están conectados en cierta parte con el océano, o estuvieron conectados. Y bueno, en el caso del lago Ness, pues son aguas muy profundas y oscuras. Y tienen corrientes distintas, ¿no? Exacto, entonces, en ese punto creo que sería muy complicado, y en el océano aún más. O sea, imagínate, si no pudieron investigar o no pudieron concluir qué era lo que estaba en el lago Ness, en el océano que es tan vasto, no lo vas a llegar a encontrar tan fácil. O tal vez ya ni exista en ese entonces, pero sí existió. Bueno, sí tienes un buen punto. No sé, pero se me hace muy curioso que quiero pensar, también, como te lo dije, que es como en los ovnis o en lo sobrenatural. No porque haya charlatanes significa que no sea real. Le dan una mala fama, eso sí. Pero quiero creer, como diría la gente Fox Mulder, I want to believe, quiero creer que sí existió algo ahí. O sea, que sí hubo algo. O sea, que algo pasó. Yo creo que sí. Yo pienso igual que tú, que si algo pasó, por algo tanto tiempo tuvo su auge, su punto de interés. Sí. Que fue conocida en todo el mundo. Entonces, demos el beneficio de la duda y que la tecnología nos permita que en algún punto podamos conocer esta historia, si es que nos da en nuestra vida, para conocerla, ¿no? Claro, y si ustedes que nos están viendo en YouTube o nos están escuchando, opinen, cuéntenos en los comentarios, ¿creen que realmente haya existido o exista Nessie, el monstruo del lago Ness, o también el Kraken incluso, ¿no? Sí, claro. Que tal vez haya sido real y al final la conclusión que tengamos nada más por ocultarlo, no sé. Para calmar masas. Exacto. Cualquier cosa que ustedes opinen, recuerden que sí nos pueden compartir esa opinión, ese comentario. Háganlo, nos importa saber mucho su opinión sobre este tipo de temas. Ricardo, ¿algo más que desees agregar? No, pues nada, que tengan cuidado cuando vayan a nadar. No vaya a ser que salga un animal de estos. Y pues que tengan una excelente noche y que les haya encantado este episodio como nos encantó hacerlo a nosotros. Está fascinante la historia de estos seres de agua, acuáticos, porque hay que recordar unos del agua, unos de mar. Exacto. Estos seres acuáticos que la de Nessie está muy interesante. A mí me encantó. Oigan, por cierto, antes también de despedirnos, si ustedes nos están escuchando en Spotify, recuerden dejar 5 estrellas si es que les gustó este episodio o todos los episodios en general, para que obviamente Spotify nos recomiende y lleguemos a más gente, que estas historias lleguen a más gente. Así que en Spotify vayan, califíquenos con las 5 estrellas y si no, con lo que ustedes crean que se merece este podcast. También suscríbanse al canal de YouTube, estamos subiendo contenido semanalmente. En nuestra página también, Miedos Nocturnos en Facebook, también en Twitter, síganos Miedos Nocturnos Podcast. Estamos siempre subiendo contenido para que ustedes también estén al tanto del mundo de lo desconocido. Pues Ricardo, sin nada más que decir, te veo la siguiente semana con otro tema que espero igual te guste. Voy a estar ansioso de escucharte, de saber más historias de estas. Y pues amigo, que tengas una muy buena noche. Muy buena noche, Ricardo. Hasta la próxima.